caído, nunca has aparecido para levantarme. A mí se falta, sabes, solo difamarme. Pero ya se acabó, no lo esperabas. Que con mi lírica triunfara para secarte mil millones en tu cara. Y así date a conocer que nací para el rap y nadie me para. Mi lírica es potente, consciente, comprende que por la eternidad mi rap estará vigente. Desde el underground, desde el Chinatown, esta apenas empieza, así que sé pendiente. Sé que me ataque, me diga, me difaman, las cosas malas, sus palabras no me paran. A mí no me sacan, no me irritan, al contrario me motivan para atacar con mi daga. Sé que me ataque, me critican, me difaman, las cosas malas, sus palabras no me paran. A mí no me sacan, no me irritan, al contrario me Hola, hola, señoras, señores, bienvenidos, señoras, señores, a la Funny Cup. Muy buenas, hoy no está Esteban Maurel, ha tenido problemas, soy Francisco Javier Navarrete, muy buenas y espero que disfruten de esta cuarta prueba de la Funny Cup en el circuito de Orshers-Leven. Hoy tenemos una carrerita muy interesante y bueno, hoy no voy a estar solo en la cabina, hoy me acompaña Fran Machuca. Muy buenas, Fran. Buenas, tocayo, ¿qué dices, Fran? Aquí estamos y ya cuarta ronda de esta Funny Cup, la cual, como bien has dicho, el circuito de Orshers-Leven, a mí me parece espectacular este combo. Bueno, un circuito que, bueno, yo lo he sufrido en mis carnes. Bueno, ya salta la sesión de qualifying. Bueno, ¿qué esperas? La igualdad está siendo dominante, sobre todo en la zona media, porque tenemos a un Carlos Guerra que de momento es intratable, ¿eh? Y la verdad es que Carlos Guerra lo está ganando todo en estas carreras. Esta Funny Cup, campeonato monomarca del BMW Serie 2. Y muchísima igualdad justo detrás de Carlos Guerra. Ahí tenemos varios pilotos con el mismo nivel. Y de momento creo que había en pista 26, 27 pilotos, los cuales estos valientes a ver qué nos depara en estas dos mangas. Bueno, pues voy a ir un momentillo, que no tengo todavía sonido. Ahí vamos a poner sonido. Ahí tenemos ya los coches sonando de fondo. Y bueno, como decimos, circuito de Orshers-Leven en Alemania. No es uno de los circuitos más conocidos de Alemania. Siempre cuando hablamos del país bávaro, pues siempre nos viene a la cabeza Nürburgring, Hockenheim, incluso Sachsenring. Pero pocos hablan de Orshers-Leven, y eso que es un circuito, aunque bueno, no es de mis favoritos, pero es un puro espectáculo. Sí, a mí me gusta mucho el trazado este. Bueno, nos comenta un saludo para Ignacio Negro, que nos comenta por el chat que o estás tú muy bajo o estoy yo muy fuerte. Yo es que me emociono y me pongo a gritar, pero bueno, procuraré... A ver si se me oye ahora un poco más fuerte. Es que me han llegado los nuevos cascos con micrófono del Prime Day, aún estoy calibrándolos un poco. A ver si... Así que, por favor, que nos vayan actualizando. Tú también, Fran, si puedes... No sé si me oirás ahora más alto, que le he dado al ajuste. A ver. Sí, ahora yo te escucho perfecto. Yo, de hecho, noto bastante mejoría con el anterior micrófono que tenía. Exacto. Espero que me oigan bastante alto. Lo que voy a hacer es poner esto también a tope, bajarle un poquito el sonido de los coches, que si no, se solapa. Ahí está. Bueno, y ya comienzan las vueltas, las hostilidades. Estamos ya comenzando estas primeras vueltas de clasificación. Somos 28 en este servidor y muy variadas las nacionalidades, aunque mayoría española. Tenemos al sueco Carlos Guerra, aunque bueno, el nombre es muy español, es sueco. Tenemos... Sí, la verdad es que creo que me dijo Roberto Gil que era sí, un sueco nacido en Argentina, o medio alemán también, no sé exactamente, pero tiene varias nacionalidades, vamos. Una mezcla de sangres. Y bueno, tenemos también franceses como Zambala Steve, tenemos andorranos como Modes, serbios, también uruguayos, también brasileños, incluso un americano, Brad McCombs, es americano.
También tenemos a Ricardo Costa, portugués, a Pedro Magalhães, brasileño, Marcelo Giordano, que es uruguayo, y Serjan Tasic, que es de Serbia. Bueno, pues parrilla muy variada, ahí tenemos el multicolor en las nacionalidades. Y nada, ya ha dado comienzo esta sesión de quali. Recordar 15 minutos de quali y 2 carreras, que será la primera de 25 minutos y la segunda de 30 minutos. Exacto, ahí lo tenemos, ya sabéis, doble carrera con parrilla invertida en los 10 primeros, si no me equivoco. Efectivamente. Ya tenemos por ahí los primeros resultados, los primeros tiempos, creo. Exacto, bueno, de momento el primer envite súper igualado. Zambala Steve y Carlos Guerra han clavado la décima, han clavado la centésima y solo por una milésima ha superado Zambala Steve a Carlos Guerra. Increíble. Ahí tenemos esa igualdad que comentábamos, y luego todo esto en carrera ya sabemos que se traduce en muchísima dificultad para la maniobra del adelantamiento y bueno, va a estar muy ajustada la cosa. Bueno, y también hay que hablar del circuito que, bueno, tiene unos... A ver, que se me pierden los datos, un momentillo. Circuito de Ocean's Eleven que no es que sea muy largo, 3 kilómetros y medio, 3.667 metros. Un circuito relativamente corto y con 28 coches hay que tener mucho cuidado para encontrar el hueco justo porque son muchos, ¿eh? El formato de la Fanny Cup se caracteriza por circuitos muy ajustados, combos muy ajustados, tanto de coche y circuito. Y eso, y 2 mangas con parrilla inversa de la segunda de los 10 primeros. Y nada, y intentamos ofrecer, pues sobre todo, la posibilidad de que den espectáculo a los pilotos y que sean ellos los protagonistas y que sean los que más se divierten. Bueno, ahí vemos ahora en pantalla a Xavi López, que está completando vuelta. De momento 13º mejor tiempo, parece que va mejorando los dos sectores. Vamos a ver el tercero, lo hace, 6ª posición, se coloca delante de Rob. Ahí estamos, de momento Carlos Guerra en la pole, ha conseguido bajar ahora a 1.34.6, ha tocado tambores de guerra y bueno, parece que va mejorando. El primer sector lo pone en morado, segundo sector también en morado, cuando llega a esa zona de doble curva, la curva Shell y la curva Aman. Llega a las dos últimas de derechas, la Bauer Curve y la Zeppelin. Esta última que es una frenada muy fuerte, una horquilla en donde es un poco complicado buscar el punto de aceleración. No sueles ver desde el cockpit por lo menos la salida. Y bueno, ahí vemos, vuelve a bajar el tiempo Carlos Guerra, 1.34.4. Parece que no quiere dejar dudas hoy en este circuito de Ocean's Eleven. Lo digo así porque no sé cómo se dice en alemán cerrado, así que los alemanes, por favor, que me perdonen. Pues sí, ya tenemos ahí a Carlos Guerra dominando esta sesión. El tiempo a batir es el de Carlos Guerra y nada, a eso se preparan todos los demás pilotos. Bueno, pues vamos a ir viendo también por aquí que, bueno, vemos una parte media muy igualada. Vemos en un segundo desde Raúl Racoyote hasta el 18º, que es Modes ahora mismo, un segundo de diferencia nada más. Vamos, hay un mundo, mucha igualdad. Por ejemplo, en una décima están ahora mismo Pedro Magalhães, Jorge Marín, Geto Getronas, Tasic, Xavi López y Rob. Están en la misma décima ahora mismo. En una sola décima, madre mía, increíble. Están en la misma décima. 1.35.6. Todo esto se traduce en carrera, que va a ser, súper reñido y lo que siempre comentamos, ¿no? Que al más mínimo fallo, al tener todos casi el mismo tiempo, al más mínimo fallo que te vayas te hagas un off-track, pierdes muchísimas posiciones. Bueno, y vamos a ver...
Nos vamos por aquí. Bueno, Jesli, estamos con Jesli. El primer sector lo ha marcado en morado. El segundo parece que ahora va más lento que Carlos Guerra, pero puede conseguir una buena posición ahí. Colarse a lo mejor entre Carlos Guerra y Zambala Steve. Vamos a ver, llega la última curva, la curva Zeppelin. Cuidado, le pega un trayazo de atrás, va al límite Jesli. Y consigue ponerse tercero. 1.34.9. A poco menos de una décima de Steve. Sí, tiempazo para el piloto español Jesli. Y bueno, un saludo para José Ramón y Hispanolator que están por el chat de YouTube. Recordad que estamos retransmitiendo tanto en Twitch como en YouTube para que podáis elegir la plataforma que más os gusta. Exacto, ahí que disfrutéis del espectáculo, todas las opciones, y ya sabéis que en Race Room Spain pues os metéis ahí en la página web y podéis competir en estos campeonatos, tanto en esta Fanny Cup como en la Handback Trophy, que empezó ya el lunes y que bueno, todos los lunes nos van a traer mucho espectáculo, y la Iron League, que la tenemos también cada 2 jueves. Este jueves no, la semana que viene también tenemos Iron League. Y también tenemos las demás comunidades que están colaborando con nosotros, ¿no, Fran? Efectivamente, ahí tenemos a Sin Racing RS haciendo el campeonato de DTM los sábados, a Goma Quemada con los WTCR los martes, a los argentinos también los domingos, bueno, en diferentes comunidades, y aquí intentamos abarcar a todas las comunidades para que ofrecer el mayor oferta posible para que disfruten los pilotos. Bueno, pues ya nos quedan 4 minutos y medio, poco más de y medio para finalizar esta sesión de clasificación. De momento Carlos Guerra parece intocable, aunque ahora Zambala Steve se ha acercado a 3 décimas, antes estaba cerca de un segundo. Ha conseguido mejorar su tiempo, vamos a ver si sigue mejorando. Bueno, de momento parece que en esta vuelta no va a ser. Vamos a ver la vuelta on board desde el cockpit de Zambala Steve. Y acercándose a esa primera curva, que es muy complicada. Primer vértice en esta zona que se llama la curva Hotel. Curva del Hotel. Un primer vértice a izquierda y luego un curvón a derechas en donde hay que pisar el arcén varias veces. Y una pequeña recta hasta la Hasseroder. La verdad es que esa primera curva en este trazado de Orcherleben, en esta variante de Orcherleben, es un poquito menos brusca. Hay variantes que es mucho más esa curva, y yo creo que es mejor así para los pilotos, para que no haya muchos incidentes y sea un poco más rápida. Bueno, y ahí veíamos a Steve pasando la triple curva, una triple curva que me recuerda mucho a esa de cuádruple vértice de Turquía, de Istambul. Ah, preciosa, ¿eh? Tanto esta como la que estás comentando son preciosas curvas, me encantan de verdad. Bueno, ahí le tenemos. De momento el segundo sector no ha mejorado, sigue sin mejorar Steve. Parece que ya no... Por los tiempos que se va viendo en cada sector, parece que lo que está es practicando ya para carrera. Creo que ya ha hecho su mejor tiempo y creo que no va... que va a practicar un poco para la carrera. Ahí le vemos ya en la última curva, la curva Zeppelin, y encarando la recta de meta. Vamos a ver a otros pilotos. Vemos por ejemplo a Raúl Racoyote, que mejora de momento en el primer sector, está quinto. Vamos a ver si consigue acercarse a ese grupo de podio con Jesli tercero, Steve segundo y Carlos Guerra primero. Bueno, veremos a ver dónde encuentran los pilotos su mejor punto de adelantamiento, ya que este trazado tampoco tiene excesivas rectas, tiene 2, la principal y la de atrás, y yo diría que la de atrás es más larga que la de meta. Bueno, pues ya queda menos de 2 minutos, se tarda 1 minuto y medio, así que bueno, para muchos va a ser casi la última vuelta. Vamos a ver, Raúl Racoyote, como decíamos, sigue mejorando su tiempo, aunque sigue siendo más lento que
que el tiempo de Carlos Guerra. Vamos a ver la llegada a meta. Bueno, no, pues lo falló en el último sector, pero se pone tercero. Tercero Raúl Racoyote y bueno, ahí tenemos otra vez la gente acercándose a la zona de podio. Va a estar la cosa apretadita tanto en el podio como por la zona media. Estoy viendo unos tiempos bastante igualadísimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a estar la cosa jodida. Bastante, bastante. Bueno, un saludo para las ausencias que ha habido en esta ronda. Francisco Fimía, si no recuerdo mal, David Aguarón no sé si podía llegar, le iba a dar tiempo, Bernat Civis que estaba pachuchillo y nada, que se recupere Bernat. Un saludo para Bernat que nos escribe también por el chat de YouTube. Y bueno, esto va a comenzar ya. Bueno, a ver, quedan menos de un minuto, estamos viendo ya las últimas vueltas. Vemos, por ejemplo, ahora en pantalla a Chefo Durán, que parece estar mejorando su tiempo. Vamos a ver si se acerca ahí arriba a esa lucha por el podio también, porque ya tenemos a 3 pilotos en 1.34. Bueno, 1.34.0 Carlos Guerra, 1.34.8 Steve, Raúl Racoyote también en 1.34.8, 1.34.9 Jesly. Y bueno, está David Aguarón al final, Fran, que decías que si no estaba, ahí está de momento quinto con 1.35.0. Perfecto, le ha dado tiempo a llegar y a meterse en el server. Recordar que quali en la sesión de clasificación también pueden entrar los pilotos. Y nada, ahí apurando los minutos. Bueno, pues ahora continuamos con una sesión de warm-up, 3 minutitos para que los pilotos se mentalicen para la carrera, puedan descansar también entre carrera y carrera. Y nada, lo dicho, primera carrera de 25 minutos y segunda con parrilla invertida a los 10 primeros de la primera y de 30 minutos. Recordar también el por 2 de tanto de gomas como de combustible. Bueno, pues va a estar curiosa la carrera, así que bueno. Vamos si quieres, a dar un repaso rápido a los 10 primeros de esta carrera. Primero será Carlos Guerra, segundo Steve, tercero Raúl Racoyote, cuarto Jesly, quinto Aguarón, sexto Roberto Gil, séptimo lo hará Chefo Durán, octavo Jorge Hernández, noveno el brasileño Pedro Magalhães, décimo Jorge Marín. Y bueno, es que si me pongo aquí no me da tiempo porque también quiero poner cómo va la clasificación general de este campeonato después de 3 meetings. Aquí tienen la clasificación. De momento Carlos Guerra lidera con 150 puntos. Y ahí está la parte del segundo, tercero, cuarto, que está bastante apretado. Jorge Marín, segundo con 107. Tercero Alejandro Tomeno con 103. Cuarto David Aguarón con 102. Luego viene con 93 Chefo Durán. Sexto Roberto Gil 88. Séptimo Geto Getronas con 63. Octavo Jesly con 56. También los mismos Raúl Racoyote en novena posición. Décimo cierra el top 10 Marcelo Giordano. Bueno, pues ahí tenemos a los 10 primeros pilotos que van a salir en esas posiciones. Fran, una cosa que me dijo el otro día Geto, dice que decimos Getronas y a él le gusta que digamos Getronas. Bueno, al final, a mí me ha parecido ver que ponía... Bueno, y en pronunciación muchas veces nos podemos equivocar, es normal. Pues el gueto. Y bueno, ahí veis la clasificación por equipos. Lidera el SBR Racing B con 131, el SBR Racing A con 125 es segundo y el HRT con 103 es el tercero. Ahí teníamos las clasificaciones, Fran. Bueno, pues muy, muy interesante las clasificaciones tanto de pilotos como de equipos y todavía quedan 3 rondas, esta cuarta, la sexta. Uy, creo que te hemos perdido, Fran, no se te oye. Y la verdad que algunas veces aquí con el wifi y el portátil
Si se me escucha entrecortado o algo, va a ser por eso. Bueno, pues termina ya la sesión de calentamiento y vamos ya para la carrera. Recuerden, como decíamos, Fran, 20 minutos. Sí, son 25 minutos Ahí. la primera y luego ya 30 minutos la segunda. Bueno, pues ahí lo dejamos. Dos carreras. La primera en la que va a salir en la pole Carlos Guerra, en la que parece que no le va a toser nadie. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la salida. Muy importante en la salida, sobre todo salir bien, porque aquí con muchos coches se estrecha la zona de la primera curva. Y bueno, ya se van colocando los coches en sus respectivas posiciones. Quedan 5 segundos. Vamos a la carrera al sprint. Vamos allá. Se encienden los semáforos. Ahí lo vemos. Y comienza la carrera. Vamos a ver, porque lo vemos desde atrás en ese plano general. Vamos a ver la llegada a la primera curva. De momento, muy buena salida de Steve, que le gana la partida a Carlos Guerra. De momento, van a llegar a la primera curva. Vamos a ver, ahí vemos. De momento, Steve consigue. Hasta Raúl Racoyote se consigue colar por delante. Ahí lo tenemos. Se cuela por delante Raúl Racoyote y todo. Y Carlos Guerra, que de momento es tercero. Vemos algunos toques, alguna salida de pista por fuera, pero de momento aguantan todos en lo negro. Sí, de momento bastante limpia la salida y esa primera curva espectacular, el plano que hemos visto y disfrutado de muchísimos paralelos. Exacto, ahí lo tenemos. De momento todos en paralelo, hay muchas luchas. De momento también Magaláes parece sufrir un poco por ahí. Vemos a otro coche por fuera, creo que era Jorge Marín. También está Modest, Paco Donés también por ahí. Están de momento todos en fila. Vamos a ver, y bueno, ahora hay slowdown para Modest. Vamos a ir viendo. Raúl Racoyote de momento aguanta atrás de Steve. Carlos Guerra tercero, Jesli cuarto, Aguarón quinto. Parece que le quiere echar el guante a Jesli. Parece que se abre un pequeño hueco ahí, en esa zona. Y también por detrás vemos también algún otro hueco que se ha abierto ya, por ejemplo entre Víctor Bermúdez y José Valencia. Y también por detrás entre el americano Mac Combs y García Edorta y Carlos Bello Calero. Bueno, llegamos a la primera vuelta. De momento todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro, como dice un famoso youtuber. Y vemos ya a Carlos Guerra, que quiere echarle el guante ya a Raúl Racoyote. Quiere recuperar esas dos posiciones que ha perdido en la salida. Y cuidado que ahora se le mete Jesli por el exterior. Puede intentar ahora el slingshot, como digo, y aprovechar el exterior para salir por el interior, pero no lo consigue de momento. Trepidante, ¿eh? Bueno, ahí está. Bueno, Pedro Magaláes, que deshaciéndose de Xavi López, ahí en paralelo, un poco de chapa-chapa. Sigue en paralelo un poquito. Van a llegar ahora a esa triple curva. Pero parece que Magaláes sí adelanta a Jorge Hernández. Y cuidado que aquí pierdes una posición. Te adelanta uno y se te puede meter el siguiente. Ahí vemos a Carlos Guerra. De momento en esa tercera posición. Mucha batalla por en medio también. Lo decíamos que iba a estar igualadísimo aquí la cosa. Vemos ahí por sí, ahí. muy bonita. Bueno, bonita vemos esta ahí. Primera vuelta. Y bueno, hemos visto por ahí un triple, free white entre Modest, Rubén Arteaga y Pedro J. Plaza. Madre mía, cómo está ahí. Está Modest dándose hasta en el carnet de identidad con todos. Vemos coches por ahí por fuera, por todos lados. Madre mía, qué espectáculo. Por lo que puedo apreciar, se ve que Marcelo Giordano ha tenido algún problema con Tasic. Y bueno, seguramente habrá reclamación. La verdad es que aparte de ya no es off track, ya es que te salga un poco de la trazada y te pueden adelantar 2 o 3 coches, ¿eh? Exacto, te puede pasar hasta el apuntador. Recordar que en este circuito santonero es muy importante mantener la trazada buena. De hecho, en curvas tan seguidas
si no mantienes esa trazada buena, es que además es que no hay hueco para dos coches. Bueno, pues teníamos ahí, había visto por el fondo a alguien estrellarse y era el griego Dionisis Faraos. Se ha estrellado y ha roto el coche, así que abandona en la tercera vuelta. Pues una pena porque venía de hacer muy buena carrera la carrera anterior, en la tercera ronda. Y nada, y a prepararse la segunda manga. Bueno, y ahora nos vamos aquí a esta lucha entre Chefo Durán y Pedro Magaláes. Pedro Magaláes que sigue remontando. Pero vamos a irnos un poquito para adelante todavía, un poquito más, porque está ahí Carlos Guerra, que le va a meter el coche, a punto de meterle el coche a Raúl Racoyote. De momento se está defendiendo como gato panza arriba del piloto sueco. Y vamos a irnos otra vez, voy a seguir este grupito de cerca, el grupo medio que está luchando por ese top 10, esa 10ª posición que de momento te daría la primera posición en la siguiente carrera. Así que ahí vemos a Marcelo Giordano, que está tratando de acercarse a Xavi López. Vemos también adelantamientos por ahí, creo que es Raúl Racoyote. Algo ha pasado con Raúl Racoyote, que ha perdido muchas posiciones. Habrá perdido la batalla con Carlos Guerra. Carlos Guerra, que ya es segundo. Pues espectacular las imágenes que estamos viendo en este campeonato, en esta Fanny Cup, este campeonato monomarca con los BMW Serie 2. Y vaya grupos de casi 10 coches ahí en el mismo tiempo. Madre mía, espectacular, tío. Es que eso, no me está dando tiempo ni a poner repeticiones, vamos. No está dando ni tiempo. Muy igualada y mucha emoción en todas las posiciones de momento, ¿eh? Exacto, ahí lo teníamos. Ahí, bueno, veremos a ver si Carlos Guerra consigue recuperar el terreno perdido con Steve. De momento Zambala Steve lidera con 1,5 segundos de diferencia. El caso es saber si consigue alcanzarlo o no. De momento la vuelta rápida es para Steve. Sí, aquí nadie se separa, ¿eh? Nadie mantiene ahí, empieza a aumentar la distancia, nadie pues capaz de tirar para adelante, vamos. Bueno, ahí vemos a Keto Ketronas, que está ahí atrás delante de Marcelo Giordano, está alcanzándolo. Un momento muy igualado, como decimos, esa zona media, hay muy pocas distancias. Y bueno, vamos a ver, Raúl Racoyote otra vez se sale, una pena porque estaba ahí peleando por volver al top 10. A ver, cuidado ahí, paralelo, ahí está Giordano, que quiere echarle el guante ahora a Keto Ketronas y al final no lo hace, intenta traccionar mejor. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues al final calma tensa. Y vamos a ver, David Aguarón, que volvemos ahí un poco delante a esa lucha por el cuarto puesto. Está detrás de Roberto Gil. Aguarón también, es que estoy aquí que no sé ni a dónde mirar. A ver, cuidado, porque ahora... Sí, carrerón, decía Hispanolator, compañero de equipo de Aguarón. Y nada, recordaros que estamos retransmitiendo tanto en Twitch como en YouTube. Y comenten lo que quieran. Exacto, ahí, que comenten, que el teclado no muerde. Ahí vemos, de momento bastante movimiento ahí. Vemos ese interior ahí bonito de Alejandro Tomeno, que se acaba de merendar a Jorge Marín. Interesante ahí el movimiento. Bueno, Tomeno, que parece que empezaba por atrás y se está marcando una buena remontada, ¿eh? Muy limpio ese adelantamiento, yo creo que ni siquiera se han tocado. Recordar que está limitado los incidentes a 30 incidentes por cada carrera. Son carreras de 25 y 30 minutos, o sea que está muy ajustada la cosa. Exacto, hay que tener mucho cuidado con la pelea chapa a chapa. Y bueno, veíamos ahora este plano precioso en helicóptero mientras rodean la curva Hotel. Con Alejandro Tomeno ahí en ese grupito formado por Xavi López, Keto Ketronas, Marcelo Giordano, Tomeno, Jorge Marín, Raúl Racoyote. Espectacular plano Fran, muy bueno. Exacto, ahí lo vemos. De momento esa pelea ahí.
Raúl Racoyote, que estaba ahí lidiando con el podio. Una auténtica pena. Y ahora está ahí abocado a intentar adelantar a los pilotos que tiene delante para intentar por lo menos conseguir la pole. Y vamos a ver, Gueto Quetronas, que está ahora muy pegado ahí a Xavi López, va a intentar y por delante Carlos Guerra ya está a menos de un segundo de Steve. Bueno, ahora está un poco más de un segundo, pero está ahí acercándose muy cerca. Y ya vemos que... ¡Oh! Esto está interesante. Bueno, ahí vemos a Gueto que intenta adelantar a Xavi López. De momento no lo consigue, se ha tocado. ¡Uy! Se le va el coche ahí, creo que a Giordano. ¡Uy! ¡Qué peligro! Ha perdido ahí ahora el ritmo. Vuelve a ponerse detrás. Vamos a ver esa repetición ahí. Vemos que se salía por fuera. Y volvía a su posición. Vamos a volver al directo. Ahí vemos en directo ahora a Raúl Racoyote, que quiere adelantar. No lo consigue de momento. Sigue la cosa ahí. Marcelo Giordano. Cuidado, que creo que Xavi López se ha salido. Sí, se ha salido. Ha trompeado Xavi López. Otro contendiente menos ahí en esa lucha. Bueno, mucho intercambio de posiciones y muchísima igualdad, ¿eh? Y sobre todo muy limpio, ¿eh? Y bueno, ahí vemos ahora a Carlos Guerra, que ya está ahí en esa lucha por la primera posición contra Zambala Steve. El francés va a tener que luchar bastante a ver qué táctica de defensa tiene. La verdad es que aquí hay varias rectas para poder adelantar, pero sobre todo la clave es las curvas, el paso por curva. Sí, bonita batalla la que vamos a vivir aquí. Y conociendo el circuito... Se ha ido, no sé si... Zambala se ha ido recto. Zambala se ha ido recto y bueno, le han dado ahora un slowdown. Se ha ido recto, se ha pasado de frenada, ahora tiene que reducir. La máquina ha interpretado que ha ganado ventaja. Creo que Carlos le ha tocado por detrás un poco. Bueno, vamos a ver, ahí está, vuelve, le ha echado las luces Guerra y vuelve la cosa a fluir hacia adelante. Vamos a seguir con este duelo y bueno, por detrás también hay un duelo por el tercer puesto por el podio. Jesli está aguantando a dos auténticas bestias como son David Aguarón y Pedro Magaláes. Ahí lo vemos, nos subimos al alerón trasero de el piloto español de Jesli. Ahí le vemos que tiene detrás, como decimos, a Aguarón y a Pedro Magaláes. Los dos pilotos. Ahí les vemos. Bueno, ¿tú te atreves a hacer algún pronóstico, Fran? Fran parece que ha desaparecido. No se te oye, Fran. Pues lo que no... que se me escucha fatal, ¿no? Vale. Ahora, ya se te oye. Pronóstico, pues nada, Carlos Guerra va a estar ahí sí o sí adelante, como siempre. Y bueno, vamos a ver lo que es capaz de resistir Steve. Ahí le vemos y bueno, por detrás, ¿tú crees que Aguarón o Magaláes conseguirán ponerse por delante de Jesli? Es que cualquiera de esos tres puede terminar en tercera posición, o sea que es que no me quiero mojar. Bueno, pues ahí vemos, parece que ya Carlos Guerra, Steve está ya como con trazada defensiva, ahí está tratando de cerrarle las puertas lo mayormente humano posible. Llegamos a la recta de meta, vamos a ver el rebufo si ayuda a algo, vamos a ver en la llegada a la frenada, de momento no se va a atrever ahí Carlos Guerra, que aguanta una curva más ahí detrás de la estela del piloto francés. Vamos a ver, David Aguarón por ahí, está ahora también muy pegado a Jesli. Carlos Guerra, y ahí está. ¡Oh! Se ha salido. Steve. Bueno, vamos a ver si en la frenada ha sido algo en plan que se han tocado. Le está echando las luces Steve a Carlos Guerra. No sé si ha habido ahí algún toque, no lo hemos visto. Pero Carlos Guerra ya se está escapando. Sí, ya está dominando Carlos, imponiendo su ritmo y poco va a acercarse, ¿eh?
A ver si tenemos una preciosa batalla por la tercera posición. Exacto, ahí tenemos una tercera posición de momento muy reñida que va a estar entre estos tres, entre Pedro Magalhães, que le tenemos ahora en el onboard, David Aguarón y Jesli, que es de momento quien se lleva la tercera posición. Está muy pegado ahora David Aguarón a esa cola de ese BMW azul, intenta hacerle una trazada, una contratrazada, no consigue encontrar el hueco. Y bueno, ahora sí, se ha dejado la puerta abierta a Jesli y le adelanta. Cuidado que se puede meter Magalhães. Y tercero ahora mismo David Aguarón, cuidado, se la puede devolver Jesli. Cuidado que se la puede devolver Jesli. Ahí está. De momento, ahí está llegando la frenada igualados. Esa curva hotel es muy complicada. Bueno. Y cuidado. ¡Uy! Que se le mete Magalhães. Bueno. Menudo adelantamiento. Al final ha arriesgado David Aguarón y ha perdido hasta la posición con Pedro Magalhães. Impresionante. Vamos a ver repetido esa lucha. Bueno, el buffer de repetición nos lo deja desde la lucha con Jesli. Ahí vemos Jesli cómo le recupera la posición. Cómo se mete ahí. Parece que le ha tocado Magalhães ahí la chapa. Es como que ha puesto el pie en la puerta. Uy, perdonad ahí. Ahora que se me va la repetición. Y como decía, le ha puesto el pie en la puerta y ha dicho: epa, sujétame la puerta, anda, que voy a pasar. Muy difícil, sí, adelantar sin tocarse. Curvas muy pegadas, muy seguidas y ya lo hemos visto ahí. Bueno, pues ahora estamos viendo aquí un poco por atrás. Aquí tenemos un grupo luchando por la 15ª posición con Pedro J. Plaza, que de momento ocupa esa 15ª. Está detrás Serjan Tasic, José Valencia, Xavi López y Rubén Artiaga. Menudo grupito, y también creo que se está pegando ahí Keto Tronas. Y bueno, vamos a ver. Ha adelantado ahora Magalhães. Cuidado, porque Magalhães ha adelantado a Jesli. Jesli se la quiere devolver. Ahí está Jesli, intenta apurar la frenada otra vez en la recta de meta. Esta vez ha cerrado muy bien Magalhães. Pero cuidado ahora ahí, se le va. Uy, a punto de perderlo Jesli. Cuidado, se ha tenido que ir por fuera Aguarón. Porque si no se lo llevaba puesto. Van al límite, ¿eh? Bueno, pues quien pierda la trazada buena tiene lleva las de perder. Exacto, ahí tú mismo lo has dicho, Fran. Ahí las de perder las tenían casi todos. Vamos a volver ahí atrás. Ahora parece que tenemos ahí a Rubén Artiaga, que quiere adelantar a José Valencia. Mientras vamos a ver esa repetición ahí en esa primera curva, la 1 y la 2, la curva hotel. En esa acción entre Jesli, Magalhães y Aguarón. Y vemos de momento a Artiaga muy activo, tratando de pasar de nuevo a José Valencia. Xavi López, que quiere hacer lo mismo con Plaza. Y bueno, quedan ya 2 minutos y medio. Se nos va a acabar la carrera y no hemos hecho un repaso entero a la clasificación, porque es que encima esto baila, vamos, más que... La clasificación se mueve más que un garbanzo en la boca de un viejo. Bueno, ahí vemos el paralelo. Rubén Artiaga. No da tiempo. Rubén Artiaga, que le hace el paralelo ahí a José Valencia y consigue pasar muy bien ahí a Artiaga. Esa maniobra limpísima, impoluta. Sí, compañero. Y bueno, de equipo trompea a Xavi López y va a perder la posibilidad de llegar a esa 15ª posición. Una lástima, porque lo estaba haciendo muy bien ahí. Vamos a irnos un poco adelante ahí a esa lucha por la 10ª posición, 9ª. Ahí está Jorge Marín, que quiere ahora adelantar a Alejandro Tomeno. También está ahí Modes. No era Modes, es Jorge Marín y Alejandro Tomeno. Vamos a ver ahí si le hace, sigue ahí como un poco en paralelo. También está ahora Tomeno, acercándose a Jorge Fernández, creo, sí. Un poquito. Vemos desde el cockpit, nos subimos al cockpit de Jorge Marín. Y por detrás parece que Giordano también se está pegando mucho a Raúl Racoyote por esa 12ª posición. Y también peleando por la
11ª de Modest Games, Marcelo Giordano, que parece que se ha salido y ahora ha perdido la posición con Rob. Ha perdido ahí una posición, estaba ahí muy pegado. Y vamos a ver David Aguarón, nos vamos ahí, está ahora muy pegado a Jesli. Jesli parece que se ha quedado un poco sin gomas. Vamos a ver si consigue aguantar Jesli esa cuarta posición. Se abre mucho ahí en esa última curva. Y bueno, David Aguarón se ha ido por fuera. No sé si le ha cerrado ahí a última hora Jesli la trazada a Aguarón. Muy al límite, la verdad es que yo creo que va a haber alguna reclamación y alguna sanción seguramente. Bueno, y ahí seguimos, ahí Raúl Racoyote, Modes, ahí están peleando por la 10ª posición. Racoyote en paralelo, el paralelo con Modes, ahí tiene el interior, se tocan, sigue ahí Racoyote, se sale Modes y gana la posición ahora Raúl Racoyote. Estamos viendo que la mayoría de adelantamientos, de intentos de adelantamiento en esa primera curva, después de la recta de meta, es una de la parte donde más lo intentan los pilotos. Exacto, está siendo una zona muy recurrida ahí, esa doble frenada ahí, esa doble curva, pues está siendo un punto de frenada muy importante. Bueno, vamos a ver aquí porque está en juego la pole y parece que a nadie le importa quedarse con la pole de la segunda carrera porque quieren quedar octavos. Jorge Hernández, Alejandro Tomeno y Jorge Marín están ahí. También Aguarón de momento no se deshace de Jesli. Parece que al final Magaláes va a quedar tercero y Zambala Steve segundo. Carlos Guerra, que bueno, está ahí en la frontera de los 2 segundos. Y no parece ceder de momento. Hemos llegado ya a 0, así que estamos ya en la última vuelta. Bueno, justo acaba de cruzar la línea de meta Carlos Guerra. Segundo Steve. Y llega ahí en tercera posición Pedro Magaláes. Podio para el brasileño. Muy buena carrera. Cuarto llega Jesli. Aguarón quinto. Roberto Gil sexto. Séptimo Chefo Durán. Y al final Tomeno aguanta con Jorge Hernández detrás. Y décimo es Jorge Marín. Será el poleman de la segunda carrera. Racoyote llega a un décimo. Décimo segundo Modest. Ahí le tenemos. Décimo tercero llega finalmente Giordano. Plaza décimo cuarto. Rob décimo quinto. Rubén Artiaga décimo sexto. Décimo séptimo Keto Getronas, hay que decirlo bien. Xavi López el décimo octavo. Y bueno, veo a Modes que se está yendo para abajo en la clasificación. Se me está volviendo un poco loca. Así que bueno, creo que de momento solo no han conseguido terminar ni Víctor Bermúdez, ni Dionisis Faraos, ni Serjan Tasic. Bueno, Modes parece que me pone que ahora está en el box, no sé por qué 25. Y Tomeno también, pero se acaba de cruzar la meta. Bueno, esperaremos a que lleguen todos y nos ponga el resultado oficial. Fran, que estamos diciendo que me confundido yo, perdona, que no es Geto, que es Geto con J. Geto, ya decía yo, a mí me había parecido leer que decía Geto, no lo sé. Sí, que yo me he confundido, he tenido un lapsus, tío. Bueno, pues Geto Getronas, ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, un saludo para Esteban también, que normalmente retransmite la Funny Cup, pero no ha podido este miércoles por problemas que no... Bueno, había tormenta en su zona y sufría de apagones. Y el campeón Fran transmitiéndola. Bueno, pues ahí teníamos la clasificación completa. Y bueno, Jorge Marín, que se llevará la pole para la próxima carrera. Segundo será Jorge Hernández. Tercero Tomeno. Cuarto Chefo Durán. Quinto Roberto Gil. Sexto David Aguarón. Séptimo Jesli. Octavo Pedro Magaláes. Noveno Zambala Steve. Y décimo Carlos Guerra. Y después a partir de ahí saldrán en este orden Racoyote, Modes, Giordano, Plaza, Rob, Artiaga, Valencia, Getronas, López,
David Díaz, Ignacio Negro, García de Horta, Bello Calero, Paco Donés, Ricardo Costa, Brad McCombs y Serjan Tasic. Bueno, pues veremos a ver si Carlos Guerra es capaz de remontar nuevamente en la segunda manga. Lo viene haciendo en las 3 rondas anteriores. Y aquí seguramente se lo van a poner muy difícil los pilotos que tiene delante. Exacto, va a estar ahí la cosa. Vamos a ver ahora las remontadas cómo van, pero es complicado con estos coches. A ver, la salida puede hacer milagros o puede que te hunda ahí abajo. Vamos a ver si tenemos espectáculo. Desde luego seguro que va a haber. Bueno, pues estamos aquí en la sesión de calentamiento otra vez, preparándonos para la segunda carrera. La segunda carrera que va a durar media hora. Nos alargaremos a poco más de las 11:15, 11:20 de la noche cuando finalicemos ya esta carrera, si estáis viendo la carrera en directo. Si no, pues echadle ahí una media hora, 35 minutos más o menos. Ahí tirando por lo alto. Así que, señoras, señores, no lo he dicho antes, prepárense que ahora viene lo bueno otra vez. Eran tres repeticiones y las 3 la misma curva, ¿sabes? La primera curva es el lugar de adelantamiento favorito por los pilotos. Exacto, tiene pinta de que es eso, porque las demás zonas tienen así rectas, pero la curva o es muy cerrada o viene ya muy pronto. Parece que estos coches necesitan mucha distancia para adelantar. También quien sea más valiente ahí en la frenada, también muy importante. Y ahí queda. De momento, pues... Es que esa primera curva la verdad es muy engañosa, ya que quien coge el interior, luego en la segunda curva tiene el exterior, ¿sabes? Y bueno, muy difícil de trazar y de gestionar esa maniobra. Y bueno, Esteban que nos comenta por el chat que cada día tienes peor conexión, ¿eh? Ay. El que sí, hoy en internet lo estoy viendo que va como el culo, vamos, o sea que... Pégate al router. Por eso no quiero hablar tampoco mucho. Bueno, no pasa nada, Fran. Esto es lo que tiene el directo. Ha sido un poco improvisado. Esteban, como comentabas, pues no ha podido comentar. Ha caído una tormenta en su localidad y bueno, había peligro de que hubiera un apagón o que hubiera una subida de tensión y le fastidiara todo el equipo electrónico. Y bueno, por seguridad, pues bueno, ha decidido no comentar hoy. Hoy le sustituyo yo. Me volveréis a escuchar la semana que viene, el jueves, si todo va bien, para la Iron League, segunda carrera en el Twin Ring Motegi. Ya sabéis, con los grupos C, grupo 5 y GTO. Y bueno, vámonos, que empieza la segunda carrera. Se ponen ya los semáforos en rojo. Comienza la segunda carrera. Vamos a ver la salida de Carlos Guerra. Muy importante ver cómo progresa. De momento Jorge Marín y Jorge Hernández están saliendo muy bien. Tomeno de momento aguanta ahí atrás. Chefo Durán también en paralelo. Parece que tenemos un piloto que ha decidido salir desde boxes. Parecía que lo estaba viendo. Sí, era José Valencia. Hasta que no pasen 10 segundos no se le pondrá el semáforo en verde. Y ahí vemos. De momento Marín aguanta. Hernández también. Tomeno tercero. Durán cuarto. Carlos Guerra, que ha perdido posiciones. Está el 12º. Y hoy tenemos también pilotos por ahí. Creo que Brad McCombs y Carlos Bello Calero también han tenido problemas. Y vamos a ver ahí esa salida ahí, esos coches pasando, ahí los vemos todos en paralelos, también en fila de A1 muchos, esta curva que es maravillosa aquí, esta llegada al final de la triple. Uy, ahí vemos coches metiéndose ahí con calzador en esa curva. Después viene esta zona que se llama la McDonald's. Dicen que por su similitud a la M, así si se ve desde arriba. Y bueno, ahí vemos de momento aguantando Marín, Hernández.
Y... ¡Uy! Se va por ahí alguien, se va por ahí alguien. Era Jesli, sí. Jesli ha trompeado y creo que se ha quedado ahí con el Tasic, creo. Le ha dejado pasar. Y bueno, vamos a ver por ahí delante. Vamos a poner ya el plano centrándonos en alguien. Y de momento lo hacemos en Roberto Gil, que parece que está muy pegadito. Por delante hay que poner las cámaras también. Vamos a poner aquí a Jorge Marín, a Hernández, que está de momento aguantando detrás. Muy buena salida de los dos, que han aguantado ahí la primera y la segunda posición respectivamente. Siempre suele haber muchos nervios en estos primeros compases de esta carrera, porque no suelen estar acostumbrados a estar delante. Y vemos por detrás a Magaláes también dándose tomo y lomo con Alejandro Tomeno. Lo vemos ahí en ese plano. Ahí está ahora Magaláes pegado a Tomeno, pero no puede descuidar el espejo de retrovisor porque tiene a Roberto Gil detrás. Están muy pegados ahora todos. Carlos Guerra, que ya por fin ha conseguido ahora llegar a la 10ª posición, pero bueno, esta segunda carrera, al ser un poco más larga, pues creo que se lo puede tomar con un poco de calma. Y ahí está de momento aguantando. Sí, de momento van muy pegados todos, ¿eh? Exacto, está ahí de momento muy pegados. Vamos a esperar sobre todo a que lleguen a la primera curva, porque ahí seguro que vemos algún adelantamiento. Ahí está ahora Carlos Guerra, que lo estamos viendo en pantalla, acercándose a Marcelo Giordano, que está en noveno. Ese BMW muy colorido, en rojo, azul y celeste. La verdad, muy bonita decoración, hay que decirlo. Y ahí está, llegando a la última curva. De momento parece que Jorge Marín ha cogido algo de distancia. Se pega Chefo Durán a Hernández. Y vamos a ver ahora en la llegada a la frenada. Ahí se sale de la aspiración Chefo Durán. Ahí se pega, no. Al final la frenada no consigue deshacerse de Hernández. De momento aguanta en esa posición. Vamos a subirnos al helicóptero. Bueno, menuda dificultad tiene el rodar tan juntos, ¿sabes? Exacto, es muy complicado, la verdad. Yo seguro que ya me habría comido a alguien, seguro. Bueno, ahí vemos ahora a Tomeno, sí, que... además... decía Fran... Además, cuando ruedas han pegado a... Cuando... nada, que... Bueno, es que... Bueno, estoy viendo rojo aquí tan pegado a alguien, es que no ves hueco por ningún lado. Exacto, exacto. Ahí, sobre todo es muy complicado a la hora de las frenadas. A la hora de las frenadas es muy complicado. Pierdes a veces las referencias, porque normalmente pues tienes alguna que otra referencia visual. También pierdes si a lo mejor dices cuando llega a tal velocidad frenas, porque al rebufo pues ganas más velocidad, obviamente. Y vamos... Efectivamente. Y es muy complicado, hay que saber... bueno, vemos otra vez a Pedro Magaláes, que ya se ha deshecho de Alejandro Tomeno y va en esa lucha hacia el podio. Carlos Guerra, que de momento no consigue pasar, se queda ahí detrás. Vamos a ir viendo los 10 primeros, lo repasamos rápido. Ahora mismo es Marín. Bueno, Magaláes, cuidado, es que está ahí en paralelo con Chefo Durán, consigue adelantarle. Magaláes sube a la 3ª posición, cuidado que le intenta devolver ahora Chefo Durán la posición. Y van a llegar en paralelo. Uy, se tiene que abrir un poco. Finalmente Magaláes consigue defenderse ahí muy bien. Vamos ahí a ver. Bueno, parece que no tenemos ahora repetición, disculpad, porque le he dado al botón de recordar, así que no creo que volvamos a ver en el buffer. Bueno, ahí vemos a Magaláes y bueno, aquí tenemos un grupito interesante. Ahí vemos ahora que quiere adelantar a Jorge Hernández. Marín, que de momento se ha escapado a un segundo. Y ahí vemos a Magaláes, que intenta apurar ahí en la frenada de la doble curva de la Shell y la Aman. Llegan a la curva Power y a la Zeppelin.
Y vamos a ver ahora en la recta de meta si Magalhães consigue adelantar. Bueno, estamos viendo al piloto brasileño, a Pedro Manda, en esta cuarta ronda. Exacto, está demostrando un ritmo muy consistente y bueno, parece buen adelantamiento ahí de Magalhães, que ha conseguido adelantar ahí, está ahora segundo ya. Muy buen adelantamiento ahí del piloto brasileño. Vamos a ver repetido esa onboard, muy bien, ha salido muy bien traccionando ahí en esa primera curva. Y se ha deshecho del español, el brasileño ya está a segundo y medio del liderato. Y bueno, por ahí parece que vemos movimiento. Giordano estaba noveno, ahora está sexto. Está ahí capeando el temporal. También Tomeno, por ahí vemos que se sale. Está teniendo problemas Alejandro Tomeno. Se ha metido ahí en la lucha y muchos a veces en el cuerpo a cuerpo pues flaquea. Vemos paralelos, vemos mucho movimiento ahí. Mucho movimiento. Jesli parece que tiene un slowdown penalty. Jesli que parece que tiene problemas, sí, se ha quedado ahí detrás, como decíamos, ha trompeado antes y está en la 20ª posición, muy atrás. Y bueno, Steve también tiene problemas, se ha quedado en 19º. Bueno, ahí tenemos a Guerra, que ahora está noveno y imagino que minimizando daños porque de momento solo tiene por delante a Marín y el Tomeno parece que ya se ha deshecho de él, ya solo Jorge Marín, que es el segundo clasificado ahora mismo del campeonato, pues está por delante de momento ganando. Le recortaría puntos en esta carrera. Y vamos a ver ahora. Vemos mucho movimiento. Se me vuelve loco el overlay un poco. Pero ahí vemos a David Aguarón, que quiere deshacerse de Modest. Modest Games, que está haciendo de momento buena carrera. Muy limpio. Ahí vemos que se quiere enseñar David Aguarón. Parece que Jorge Marina se ha puesto un poco nervioso, ha caído el ritmo ahora, se le está pegando ahí Magalhães y Hernández, también Chefo Durán está detrás de Jorge Hernández. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahí en ese grupo. Y parece que ahora David Aguarón pues ha perdido un poco la cola de Modest. Un Modest Games que lo vemos aquí en la retransmisión oficial, pero él estará retransmitiendo su onboard en su canal de Twitch llamado Modest Games. También tenemos en pista a Ignacio Negro con su canal de Twitch, de YouTube, perdón. Y creo que Ralph Focus, Rubén Artiaga también. Bueno, ahí tenemos, enfocamos también a Ignacio Negro, que el pobre está ahí luchando en la 23ª posición, ahora tiene por delante a Rob y por detrás, bueno, ha abandonado Ricardo Costa y detrás tiene a José Valencia y a Brad McCombs. Bueno, por delante, vamos a ver, ahí está ahora llegando, ya ha llegado Pedro Magalhães a la altura de Jorge Marín. Vamos a ver el español qué es lo que hace para defenderse del piloto brasileño, que de momento está teniendo un ritmo. Ahí está, cuidado que se le ha metido ya ahí un poquillo en la trasera. Se sale ahora Pedro Magalhães, también por detrás hay coches que se salen. Se ha salido creo que Chefo y Roberto Gil. Cuidado ahí ahora el interior de Pedro Magalhães, es muy agresivo. El piloto brasileño quiere intentar hacerse el hueco porque sabe que en algún momento los pilotos buenos como Carlos Guerra pueden verse liberados y empezar a coger el ritmo. Así que vamos a ver ahora a Pedro Magalhães, que está ahí llegando a esa zona final de la curva triple. Luego llegamos a la M de McDonald's. Si es como vienen en los datos en internet. Y de momento nos vamos a ceñir a eso. Vamos a irnos ahora a esa lucha por la 10ª posición a lo mejor, o vamos a irnos un poco adelante. Vemos a Carlos Guerra otra vez ahí con Modest. Y bueno, sí, ha adelantado Magalhães a Jorge Marín. Justo dejo de mirar y pasan las cosas. Ahí vemos ya a Pedro Magalhães, que ha adelantado. Normalmente lo estaban haciendo en la primera curva, en la recta de meta, en la frenada en la recta de meta, pero
Magaláes no se ha esperado ni un segundo, se ha ido ya directo a por él, a la yugular, al primer error. Lo ha puesto nervioso y le ha forzado el error y ha surtido efecto. Y bueno, ahí tenemos ahora un grupito en fila de a uno, aunque ahora un poco más separados, con Jorge Hernández, Chefo Durán, Roberto Gil. También se quiere unir a la fiesta Marcelo Giordano y Modes, que también está ahí formando el trenecito. Cuidado, tiene ahí a Carlos Guerra en el interior. Aguanta de momento Modest en esa lucha por la séptima posición. Ahí está, ahora le vuelve a hacer la contratrazada. Bien aguantado ahora por Modest. Cuidado la tracción, sigue intentándolo por interior Carlos Guerra. Ahí está de momento. Y detrás tiene a David Aguarón, que vigile su espejo trasero, porque puede llegar David Aguarón ahí y mirlarle la cartera. Jorge Marín, que de momento intenta seguir la estela del brasileño Magaláes. Y bueno, ahora cuidado, ahí está Carlos Guerra en paralelo con Modes. Modes sigue intentando cerrarle. Y Racoyote, que tiene un slowdown ahora. Se me seca un poco la garganta. Bueno, estoy aquí y va a tener que levantar con el slowdown. Exacto, ahí va a tener que levantar Racoyote, que está en la 11ª posición. Y bueno, ahí vemos ahora a Carlos Guerra, que ya consigue adelantar a Modest. Le ha costado al piloto sueco. Le ha costado. Sí, por eso está tirando tanto adelante. Está tirando Pedro Magallanes, nuestro amigo brasileño, que intenta ponerse primero, porque sabe que Carlos Guerra viene por detrás muy fuerte, también remontando posiciones. Fran, tu conexión está un poco regular. A veces se te escucha hablando como lento y parece como si estuvieras borracho. Tío, el próximo día me voy a pillar yo solo te digo una sí, cosa. bueno, A las 12 de la noche termina el Prime Day. Píllate lo que sea. El Prime Day de Amazon. Porque seguro que hay algún amplificador de señal wifi o lo que sea y te lo puedes pillar rápido. Bueno, ahí vemos ahora un grupito de Chefo Durán, que ya ha ascendido a la 3ª posición. Se ha deshecho de Jorge Hernández, que cae a la 4ª. Roberto Gil está detrás con Marcelo Giordano, que 3 se han por eso cruzado no ahí. estoy hablando mucho. Ahí está peleando Roberto Gil. Está intentando deshacerse de Jorge Hernández. Vamos a ver ahí la pelea, que lo estábamos viendo antes con Chefo Durán también, ahí intentando Jorge Hernández volver a rehacerse. Y de momento ahí vemos también a Giordano. También se está pegando ahí Carlos Guerra ya. Está llegando a la trasera de este grupo. Así que bueno, buen desafío que tiene Carlos Guerra aquí delante. Con estos 4 pilotos. Que de momento pues están ahí batallando, tratando de dar caza de nuevo a Chefo Durán, que no consigue escaparse del todo. Sí se escapa Pedro Magaláes, está a 2 segundos, a 2,1, bueno, a 2 segundos ahora de Jorge Marín. A 2,8 está Chefo Durán, este grupo. Y bueno, vamos a ver Jorge Hernández, que ahora está mostrándose por un lado, por el otro, tratando de poner nervioso a Chefo Durán. Y bueno, ¡oh! Le ha metido el coche ahí, no sé qué le ha pasado a Chefo Durán, iba muy lento, se han tocado. Vamos a ver repetido esa acción. Pero ha estado ahí a punto de chocarse. Y cuidado, ahí está Giordano ahí tratando de... Volvemos al directo rápidamente, porque Giordano parecía que le iba a echar el coche ya encima a Roberto Gil de Fan Racers Team, el equipo Fan Racers Team, muy representado aquí en esta carrera. Con Ignacio Negro no, creo que con Gueto, ¿no? Gueto, Roberto Gil y bueno, aquí no hay nadie más, no está Enrique ni Diurca. Bueno, ahí lo Ignacio creo que era del Patoso no sé qué, ¿no?
el club de patas, no sé qué, no sé, Sí. del síndrome de Morgan Freeman o algo así era el nombre de Sí, de creo Ignacio. está apuntado en la Iron League, creo que era Blue Flag, pilotos con síndrome de Morgan Freeman o algo así. Yo no sé qué, Eso. sinceramente no sé lo que es el síndrome de Morgan Freeman, lo buscaré luego en internet. Y bueno, seguimos viendo este grupito interesante en el que Carlos Guerra, pues ahí está intentando meterse detrás de Marcelo Giordano. Está muy apretado ahí atrás. Carlos Guerra, que de momento está aguantando como puede en esa séptima posición, tratando de progresar. Vamos a ver, ahí está otra vez pegándose después de esa curva de derechas. Cuidado que se abre ahí un poquito Marcelo, puede traccionar, aunque tracciona mejor. Llega ahí ahora esa chicane, ese triple vértice ahí, salida un poco más larga a la derecha. Y de momento, como decimos, Carlos Guerra que quiere intentar deshacerse de Giordano. Giordano también tiene que adelantar a Roberto Gil. Roberto Gil tiene el mismo problema con Jorge Hernández. Y Marcelo Giordano, uy, se le mete ahí Carlos Guerra, lo estábamos viendo por su cámara on board. Y ha adelantado Carlos Guerra, una víctima más de Carlos Guerra. Ahí lo tenemos. Está intratable. Está mostrando un ritmo, bueno, ya lo vimos en la anterior temporada, por ejemplo, lo pude ver en la Iron League, la Season 1, llevaba el Volvo 240 y se le veía un muy buen ritmo. Y una pena porque ese Volvo pues no llegaba a estar a veces tan a la altura del Nissan Skyline que llevaba, por ejemplo, Omil o Rei Takazawa. Pero aquí está mostrando su verdadero nivel, la verdad. Sí, un gran piloto que está dominando la Fanny Cup desde el principio hasta el final, vamos. Cada carrera lo demuestra. Bueno, pues vamos a seguir viendo. Ahí está, cuidado, le ha cerrado ahora la puerta a Roberto Gil. Ahí ha cambiado la trazada para que no le entre ahí Carlos Guerra. Y bueno, Jorge Hernández que ahora ha perdido la estela de Chefo Durán. Chefo Durán que se escapa a 1,5 segundos. Y Chefo que de momento está a 3 segundos del segundo puesto que ocupa ahora mismo Jorge Marín. Y 3 segundos ahí hasta Pedro Magalhães. Un saludo para Mario Vescos, que se anima a escribir por el chat de YouTube. Y nada, a ver cuando lo vemos por aquí en pista, que es un piloto también muy rápido con las delanteras. Bueno, y también saludamos Hello the Jewel Guy, que está animando a Brad McCombs. Bueno, creo que es de McCombs, porque ha abandonado, parece que ha dicho que ha tenido un incidente con Ricardo Costa. Así que bueno, mucho ánimo y esperamos que vuelva en la siguiente carrera, que siga intentándolo. Hope you there in the next race. See you there in the next race and have fun the next time. Ahí lo teníamos. Y bueno, seguimos aquí con esta carrera. Bueno, me está saltando aquí muchos penalti de slowdown. Ahí vemos de momento a Roberto Gil que está aguantando muy bien ahí atrás a Carlos Guerra. Y bueno, Jorge Hernández que cada vez está ahí montando un grupo más grande. Se está pegando ahora otra vez David Aguarón. Interesante, ahí vemos el grupo ahora. Y nos vamos ahora. Tenemos ahí un grupito muy interesante que no se despega, ¿eh? Sí, bueno, ahora en este plano aéreo parece que vemos a Giordano que está teniendo problemas. Se le está pegando ahora David Aguarón. Piloto que lleva ese BMW rojo y negro. Un rojo y negro que, bueno, me recuerda sobre todo a los colores del circuito Ascari, de los coches Ascari. El circuito de mi ciudad, de Ronda. Un circuito que si tenéis la oportunidad y estáis por el sur, estaros atentos sobre todo a la página de 103 Octanos, que muchas veces organizan los track days allí.
y si tenéis oportunidad, meteros con el coche porque es una auténtica gozada este circuito. Bueno, seguimos en la carrera. De momento Roberto Sí, Gil si no me equivoco ya está Roberto Gil quinto, creo que Carlos Guerra detrás, ¿no? Sí, ahí lleva ya un buen rato así. Guerra había conseguido adelantar a Giordano y ahí está en la sexta posición detrás de Roberto Gil. Vamos a ver por detrás y bueno, vamos a ver a Zambala Steve, que de momento está ahí aguantando. Y cuidado, ahí vemos, cuidado, ahí está Roberto adelantando. A Roberto se pone en paralelo en esa curva, es muy complicado ahí en esa curva. Roberto Gil ha conseguido adelantar a Jorge Hernández en una zona muy complicada. Cuidado, Carlos Guerra ahí tiene que ponerse a la defensiva porque está también veniendo a Guarón a intentar adelantar. Bueno, se ha desatado la tormenta. Menuda batalla por detrás también, ¿eh? Sí. Menuda batalla, se ha formado la tormenta por ahí detrás. Vamos a verlo repetido ahí en la pantalla mientras ven ahí abajo en la chiquitita cómo va la cosa. Y cuidado, ahí está Carlos Guerra, se ha salido de la aspiración. Giordano le sigue detrás. Vamos a volver al directo, vamos a ver porque va a intentar frenar más tarde. No lo consigue finalmente Carlos Guerra. Aguanta a Jorge Hernández de momento en ese top 5. Ahí está. De momento ahí vemos a Giordano también muy pegado ahora. Se ha unido a la fiesta David Aguarón. Bueno. Y Roberto Gil que ya se está escapando en la cuarta posición. Mientras haya pelea, eso es bueno para Roberto porque se sigue escapando. Jorge Hernández parece que está teniendo problemas. Y bueno, Carlos Guerra que le está metiendo el coche. Ahí en la triple. Cuidado que hay mucho peligro ahí. No lo consigue ahora la contratrazada. Puede que sí, va a salir con mejor tracción parece. Intenta respetarse, se tocan ahí Hernández y Guerra. Detrás sigue ahí Giordano. Y por detrás vemos que está Tomeno tratando de deshacerse de Modest. Y tenemos drive-thru penalty para Xavi López por ignorar los slowdown. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí está. Y ahí está, cuidado, ahí se intentaba enseñar ahora David Aguarón. Bueno, ¿cómo está la cosa? Está caliente. Wow, ahí salen de la última curva, de la curva Cepelín. Vuelve a salirse de la aspiración Carlos Guerra. Parece que vuelve otra vez ahí a pegarse para ganar algo de rebufo. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí en esta curva, en esta primera de hotel. De momento se respetan. Y cuidado, ahora se ha abierto, ahora ha encontrado el hueco. Estamos teniendo muchas batallas, pero yo creo que este grupo... Bueno, ahí está, cuidado, ahora le pilla al interior Giordano. Se ha adelantado Guerra. Jorge Hernández parece que ya se ha desinflado, no ha conseguido aguantar la presión. Ahí está, ha recibido un doble adelantamiento. Se ha ido Giordano y se ha ido Carlos Guerra. Carlos Guerra que va a respirar tranquilo porque, bueno, Giordano ha tardado un poco más y le estaba respirando en la nuca prácticamente. Carlos Guerra, la nuca de Carlos Guerra, Marcelo Giordano. Vamos a ver repetido esa acción, ahí lo veíamos, saliendo de esa curva, primera curva hotel, llegando a la segunda, a la Haseroder, en donde ya también Giordano pues se ha deshecho del piloto español. De momento ahí vemos David Aguarón que está tratando de progresar. De momento Giordano parece que no se despega del todo de Jorge Hernández. Jorge Hernández que quiere seguir pegado ahí a esa sexta posición. De momento séptimo es Jorge Hernández y Alejandro Tomeno que, bueno, sale de la recta de meta pegado con Geto Getronas. Ahí está. Sigue pegado. Ahí finalmente pelea. No consigue pasar Alejandro Tomeno. De momento sigue en la 10ª posición. Quedan ya
menos de 4 minutos para terminar esta segunda carrera, en la que de momento Magalhães está dominando desde poco más de la mitad. Ha conseguido adelantar a todos los que tenía delante, ha conseguido aprovechar mejor esos adelantamientos. Carlos Guerra lo ha tenido bastante más difícil. Y al final, bueno, Zambala, Steve ha abandonado. Importante porque Steve estaba ahí por la lucha. Finalmente abandona un 0. Importante este abandono. También ha abandonado Raúl Racoyote. Abandona ahí. Y por detrás vamos a ver ahora de nuevo a Tomeno y a Modest. Están ahí de momento aguantando ahí. En esa 9ª posición, lucha ahí. Bueno, Carlos Guerra, bueno, qué ritmo endiablado. Vemos ahí por fuera también a David Aguarón, que se ha salido de pista. Cuidado porque ahora tendrá menos manejabilidad en el coche. Y ahora Guerra pues puede quedar cuarto, y si acelera mucho puede intentar alcanzar a Chefo Durán. Ahí está en paralelo ahora, llegando a la altura de Roberto Gil. En paralelo llegan a la curva Hotel. Ahí está, bueno, pasa por delante, cuidado en el interior. Creo que le ha botado un poco el coche ahí a Roberto Gil en la salchicha que había en el interior de esa curva. No se da por vencido, no se da por vencido Roberto Gil. Ahora sí, se tiene que quedar ahí detrás. Aguantó muy bien ahí Roberto Gil como pudo. Va a intentar ahora mantenerse a la estela, intentar hincarle el diente a Carlos Guerra, que de momento parece mirar más hacia adelante que hacia atrás. No le alcanza a nadie. No le alcanza a nadie. Vamos a irnos un poco atrás. Una pena porque no podemos estar en casi todos lados. Y a veces nos olvidamos de las batallas que hay aquí detrás. Mira, por ejemplo, vemos a Paco Donés, que acaba de adelantar a García Edorta. Y están ahí peleando por esa 15ª posición. También vemos por detrás a Rob, que va a alcanzar a Xavi López. Y en esta segunda carrera está la cosa un poco más calmada. Vamos a ver si Carlos Guerra finalmente alcanza a Chefo Durán. Parece que de momento el ritmo es mejor. 1.34.7 la mejor vuelta de Carlos Guerra. 1.35.6 la mejor vuelta de Chefo Durán. Vamos a ver, porque ahora con pista libre, y bueno, se está pegando ya. Ahí, bueno, pues va a llegar al podio. Parece que va a llegar al podio. Vamos a ver, esta va a ser la última vuelta seguramente. Vamos a ver por dónde viene Magalhães. Sí, viene todavía por la primera curva, así que esta será la última vuelta. Y bueno, Jorge Hernández, que ha perdido ahora la posición con Marcelo Giordano. Ahí está, tratando de recuperarla de nuevo. Vamos a volver aquí a darle protagonismo a Pedro Magalhães. Ahí le tenemos ya dando la última vuelta. Quedan unos 30 segundos ya para finalizar esta segunda carrera de este cuarto meeting del campeonato de la Funny Cup. Llegamos ya, como decíamos, a la mitad. Hemos pasado la mitad, comenzamos la segunda mitad. Y va a haber pues puntos muy importantes ahí para Pedro Magalhães, que de momento está en esa 25ª posición. No había tenido muchas participaciones, pero con estos puntos seguro que se va a upar muy arriba. Y Carlos Guerra, que bueno, pues va a tener va a ganar puntos de la primera carrera, pero los va a perder un poco de distancia con Jorge Marín. Bueno, llega el marcador a 0. Ahí vemos a Pedro Magalhães, que va a encarar ya la línea de meta. Victoria para el brasileño. Muy buenas 2 carreras para Pedro Magalhães, que hizo tercero en la primera carrera y ahora gana. Y segundo va a llegar meritorio podio para Jorge Marín. Y cuidado que van a llegar en paralelo. Llegan en paralelo Carlos Guerra y Chefo Durán. Uf. Llega Chefo Durán tercero. Tercero llega Chefo Durán. Ha estado ahí hasta la última vuelta, hasta el último centímetro. Quinto llega Roberto Gil. Sexto Marcelo Giordano. Hernández, que entra séptimo. Octavo queda David Aguarón. Modest Games noveno. Tomeno, que llega en 10ª posición. Y ahí vemos a Geto Getronas, Rubén Artiaga, Jesli, Pedro J. Plaza, que llega al 14.
15 llega Paco Donés. Bueno, vamos a ver que ahí está todavía, que van a llegar juntos García de Dorta, Valencia. Ahí está, llega finalmente 17º. 18º va a llegar Rob. Si no le adelanta antes Xavi López. No, parece que lo va a dejar. Y David Díaz, que va a llegar ahí en esa 20ª posición. Y como yo ya digo, al estilo Sebas Fabregat, Ignacio Negro va a llegar en 21ª posición, aunque sea de los últimos, pero siempre llegando a meta. Ignacio Negro. Bueno, pues llegamos al final de esta carrera, de esta segunda carrera. Estas dos carreras han sido maravillosas. Fran Machuca se nos ha desconectado, la conexión pues no iba muy allá. Y bueno, qué decir de estas carreras que han sido maravillosas. Ha estado muy bien y ha estado muy emocionante. Y hemos tenido pues dos ganadores diferentes en en estas carreras de hoy. Ahí vemos la clasificación final. Decimos Magaláes, Marín, Durán, Guerra, Gil, Giordano, Hernández, Aguarón, Modest y Tomeno. Cierra ese top 10. La vuelta rápida al final para Carlos Guerra. Ya sabéis que en la página de Race Room Spain tendréis la clasificación completa de esta carrera. Bueno, de esta y de la anterior carrera también. Bueno, si me permitís, voy a ir poniendo las repeticiones. Y Gran carrera, grandes dos carreras. La verdad es que no hablo mucho porque no tengo nada de wifi, tío. No tengo nada de conexión. Bueno, no pasa nada, Fran. Has hecho lo que has podido. Bueno, estamos viendo ya ahí en imágenes las mejores imágenes de esta carrera. Voy a mirar a ver si hay alguien en... Sí, están en el canal de entrevistas, así que nos vamos al canal de entrevistas. You are stronger, you have more rhythm. It's normal. Finally, Bueno. you will advance me. Hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy hoy, no está Esteban, hoy estoy yo al cargo de las entrevistas. Y bueno, vamos a empezar por quien estaba hablando, por Roberto Gil. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal? Oye, me lo he pasado de maravilla, como siempre en esta Fanny, que es espectacular por la cantidad de competitividad que hay, es que estamos todos igualadísimos y las carreras se definen, bueno, salvo un par de aliens que hay, el resto, digamos, estamos todos en un mismo pañuelo y se define por eso, por pequeños detalles, pequeños errores. Yo he cometido uno en la primera manga, la segunda creo que no he cometido básicamente ninguno así de bulto. Y hasta ahora me lo he pasado de maravilla. Y la gente corre muy bien, creo. Por lo menos en la parte de arriba, que es donde está yo, toda la carrera. Bueno, pues ha estado bien. Te hemos visto que has estado ahí a punto, pero al final te ha adelantado Carlos Guerra. Has estado ahí peleando por el podio. Carlos Guerra tiene un misil o algo dentro, porque no es normal. O sea, me ha quitado 1,5 segundos en una vuelta y otro 1,5 segundos en la segunda. O sea, es muy heavy lo de Carlos. Enhorabuena, macho, porque la verdad es que es eso. Además, cuando ves que te coge una persona 1,5 segundos, casi es que te asustas ya solo de pensarlo y luego cometes errores. Pero vamos, muy bien. Está muy bien. Bueno, eso es lo importante. Bueno, muchas gracias, Roberto, y esperamos verte en la próxima carrera. Y bueno, vamos a hablar con el ganador de la segunda carrera y tercer clasificado en la primera, Pedro Magaláes. Buenas, Pedro. Muy buenas noches. Buenas tardes en Brasil. Yeah, I will answer in English, okay? Oh, Yeah. I think I say no boas tardes. Boas tardes. Yeah, I understood. I just not confident enough to answer in Spanish. Okay. Yeah, it was a great race. These cars are so fun. I didn't have much time to train, but during the first race I was feeling confident, and
those cars are all about momentum. You know, if you lose too much time in one section, you take like 2 or 3 laps to regain what you lost. So I knew. Also, in this track, the tires was wasting a lot. So I knew I have in the second race I had to go for the front at the very beginning. So I tried to be as much aggressive and as clean as I could. But I hope I didn't have been too hard on anyone. So it was an amazing race. Everybody's have a incredible pace. Roberto, also Carlos Guerra, they have an amazing pace. But I knew anyway. I have to go to the front in the very beginning. Well, that was it. I would like just a little thing more to say. I would like to dedicate this win to my lovely wife, who's recovering from a surgery Oh, after he discovered a tumor. So oh, she's getting well, and I'm very happy for her. So I promised her that I would win today, and I couldn't disappoint her. Right? oh. Okay. Hope she will be well. Soon recovery. Congratulations for the 2 podiums, third in the first race and the win in the second. Well, I will translate now to Spanish. Right? Bueno, nos ha comentado Pedro Magalhães que pues que ha intentado ir lo más rápido posible, de quitarse de en medio de las luchas, porque sobre todo estos coches, como dices, tienen momentum. Como pierdas mucho tiempo en algún sector, pues puedes perder muchísimo. Y bueno, también nos ha comentado que, bueno, le ha dedicado la victoria a su esposa, que, bueno, ha salido de una operación muy delicada, un tumor, y que, bueno, esperamos que se recupere, que le prometió la victoria, y desde aquí le deseamos que se recupere pronto. Thank you, Pedro. See you in the next race. Gracias, Fran. Ahí le vemos. Y bueno, vamos a hablar ahora con Geto Getronas. ¿Lo he dicho bien o es Geto? Gueto, gueto. Es que Buenas. ahí he visto un mensaje, luego me ha dicho Fran, no, hay que decirle Geto, no, y luego en medio me ha dicho, no, Geto. No, gueto, gueto. Vale, bueno, Geto, ¿qué tal estas 2 carreras de hoy? Bueno, muy divertidas. Iba muy bien en la primera manga, pero toqué a alguien por detrás y me paré a esperarlo. No sé muy bien qué hizo, no sé si se salió de la carrera, no sé muy bien qué hizo, estuve esperando y luego me incorporé ya muy atrás de la carrera. Pero bueno, me lo pasé muy bien intentando remontar. Y la segunda me lo pasé mucho mejor. Venía desde la posición 20 y estaba alcanzando a Modes Games hasta que cometí un error muy tonto y me fui para afuera. Pero muy divertido. Nada, felicitar a los ganadores y nada, mucha fuerza para la mujer de Pedro y un fuerte abrazo. Bueno, Gracias, ahí está. Y bueno, terminamos ya esta ronda de entrevistas con Ignacio Negro. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas, muy buenas. Yo me lo he Bueno, pasado estupendamente. Lo primero, felicitar a Pedro y, bueno, pues darle mucho ánimo a su mujer. Y nada, pues me lo he pasado muy bien. Una primera manga ahí atrás que me lo he pasado estupendo con Edorta y con otros que he estado ahí luchando por detrás. Y luego la segunda manga, pues desastrosa, porque las primeras curvas, las primeras vueltas me he salido un par de veces, he roto un poco de suspensión y ya, bueno, pues a terminar carrera y a no perder mucho. Pero bueno, me lo he pasado muy bien y ha estado muy divertida. Yo, la segunda tenía ahí un poco de estrategia yo, de ir un poco conservador las primeras vueltas para conservar neumáticos. Y sí que me hubiera salido algo bien si no me hubiera salido, porque bueno, he ido con el control de tracción bastante alto la primera mitad y luego lo he quitado el control de tracción y he ido recortando al que iba adelante, que creo, no me acuerdo quién era. Rob. Le he ido recortando, pero claro, ya era imposible. Con las 2 salidas estaba a 30 segundos, pero bueno, me ha venido bien como ensayo.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Y bueno, como yo digo, como yo he bautizado el estilo Sebas Fábregas, por lo menos lo importante, aunque no seas de los rápidos, terminar las carreras y llevar puntitos. Ah, una cosita, que no sabías por qué viene lo de Morgan Freeman. Exacto, lo he dicho. Lo iba a buscar en internet ahora. No lo vas a encontrar. Bueno, el síndrome de Morgan Freeman viene por la película Paseando a Miss Daisy, que iba muy despacito, no le he dejado pasar de segunda. Y yo, como soy un piloto todavía lento, pues por eso, encajando, pues me puse de equipo, de nombre de equipo eso. Pues mira, muy original, muy bueno. Y bueno, ahí me quedo con eso. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, muchas gracias a todos por estar en esta ronda de entrevistas. Nos vemos en la próxima carrera. Y bueno, señoras, señores, ¿qué decir? No queda más que decir que dejarles con estas imágenes que están viendo de fondo aquí mientras hablábamos de los mejores momentos de esta carrera, de tanto de la primera como de la segunda. Espero que hayan disfrutado. Señoras, señores, muy buenas noches. Les habló Francisco Javier Navarrete. Muchas gracias también ahí a Fran Machuca, que me ha apoyado más o menos en los comentarios. Los problemas de internet no le han dejado mucho, pero bueno, ahí ha estado, al pie del cañón, como siempre. Señoras, señores, muchas gracias y buenas noches. Adiós.